6 de la mañana con 28 minutos, momento de entrevista. Estamos acompañados del doctor Iván Lima, ministro de Justicia. Con él vamos a hablar acerca de todos estos temas que se han conocido el fin de semana. La justicia ha prendido y está investigando a exautoridades de gobierno por el caso Golpe de Estado. ¿Cómo está, ministro? Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Ministro, a ver, coméntenos, ¿cómo se ha procedido a este trabajo dentro de la detención y posteriormente la audiencia que se ha llevado ayer, donde se ha determinado 4 meses de detención preventiva para la expresidenta y 2 de sus colaboradores? Son hechos que se vienen dilucidando en la justicia boliviana desde diciembre del año pasado. No ha sido el gobierno nacional, sino la exdiputada Lidia Patti la que presenta una denuncia penal por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Entre diciembre y la fecha han pasado 4 meses. Cuando uno tiene un proceso penal, sabe que tiene que acudir, sabe que tiene que presentarse, sabe que tiene que presentar aclaraciones. No ha ocurrido ello. El Ministerio Público ha visto con preocupación que personas como Arturo Murillo, Fernando López ya no estaban en el país. Las elecciones del pasado domingo mostraron una derrota de la señora Áñez en el Beni, y existía, en argumento presentado por el Ministerio Público de nuestro país, un grave riesgo de fuga de la misma del país. El Ministerio Público toma una decisión que es objeto de control judicial en todo momento, con todos los pasos que señala nuestra normativa, y concluye el día viernes con la emisión de un mandamiento de aprehensión que es ejecutado como corresponde en un Estado de Derecho por la Policía Boliviana. Quien hace cabeza de la policía en la relación con el órgano ejecutivo es el ministro de Gobierno, que toma el caso con mucha responsabilidad y cumple esa definición de un juez y un fiscal. No es una decisión del ministro de Gobierno, no es una decisión que él determina sin una correcta aplicación del debido proceso. Es una aplicación que él hace del debido proceso y el Código de Procedimiento Penal por definición del Ministerio Público y orden de un juez que es el que está a cargo del control de todas las garantías constitucionales. Entre el día viernes y el día domingo se le da a la señora Áñez todo el tratamiento que merece un ciudadano y que va a ser el estándar siempre del gobierno nacional. A diferencia de otros tiempos en el país, ella tiene una atención médica en todo momento, se le ofrece los abogados de la defensa pública del país, no solo a ella, sino a los señores Coimbra y Guzmán, también se les brinda el derecho que puedan tener un abogado pagado por el Estado para que pueda defenderlos. Ellos renuncian a ese derecho y deciden tener abogados particulares, con lo cual se lleva a cabo la audiencia el día de ayer, nos señalan, más de 9 horas, en las cuales el respeto escrupuloso al debido proceso ha sido la regla. Ha estado el representante, el alto comisionado de Naciones Unidas, el representante Michelle Bachelet en la audiencia, ha estado gente de la Defensoría del Pueblo de nuestro país, todas las personas con abogados, inclusive algún medio de comunicación la transmitió en vivo en su página de Facebook. Hemos garantizado el máximo alcance del principio de publicidad, una audiencia oral, pública, contradictoria, que ha desembocado en una decisión del órgano judicial, no del ministro de Gobierno, no del ministro de Justicia, sino del órgano judicial, que le está dando al país una certidumbre de respeto al Estado de Derecho y al debido proceso. Es lo que ha ocurrido, una acción que inicia en diciembre por denuncia de la diputada Patti y que tiene un primer capítulo el domingo con la decisión de ordenar la detención preventiva de la señora Áñez. Hay que ser claro en esto, este no es el final de ese proceso, ni es el final de lo que nos ha exigido el pueblo de Bolivia. Justicia, que no exista ninguna impunidad en graves hechos de corrupción que han afectado al erario público, y tampoco que exista ninguna familia, ningún huérfano, ninguna madre que se quede sin escuchar, sin comprender la sentencia que se dicte para saber quién ha sido el culpable de los más de 30 muertos que ha habido en el país y los cientos de heridos y perseguidos políticos que existieron en el régimen que presidió la señora Áñez. Hay que puntualizar y cerrar una idea. Ella ha sido procesada y juzgada en su calidad de ex senadora del Estado,
no como expresidenta. Lo ha anunciado el día de ayer y te lo confirmo. En minutos más está presentando 4 juicios de responsabilidades contra la señora Áñez y su gabinete, 2 de ellos por graves casos de corrupción que han existido en el país y 2 de ellos por vulneraciones a los derechos humanos. No estamos en este momento todavía presentando una proposición acusatoria por las masacres de Sacaba, Sencata, Guayani, Pedregal, Montero, que se dieron en el país y en Potosí, porque eso está relacionado con una estrategia legal que se está siguiendo con la intervención y con los elementos que se aporten a partir del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Los casos de corte requieren de la intervención de la Asamblea Legislativa, que por 2/3 de votos debe autorizar el juicio. Lo que ha ocurrido ayer no requiere autorización congresal porque son hechos antes de que la señora Áñez asuma con la banda presidencial la calidad de gobernante de facto, fruto de un golpe de Estado. Ministro, ¿cuáles son los casos que se analizan en este proceso? Usted me dice antes de que ella sea presidenta del Estado. ¿Cuáles son los casos por los cuales se la acusa antes de que sea presidente? Los hechos que ocurrieron en el país están profundamente vinculados con el informe de la OEA y la elección que marcó una profunda división en el país entre 2 posturas antagónicas que plantean 2 posibilidades: fraude electoral versus golpe de Estado. El tema del fraude electoral está siendo clarificado cada vez con mayores argumentos y decisiones de la justicia. El día de hoy, 9 fiscales han determinado el sobreseimiento de los vocales de los 9 tribunales departamentales electorales. La semana pasada, el día lunes, se emitió un sobreseimiento en Potosí. Todos los departamentos han determinado a través de la justicia que no ha existido un fraude electoral. Más allá de los comentarios de las redes sociales y los hechos, lo que tenemos el día de hoy son 9 sobreseimientos que señalan que en el país no existió un fraude electoral. No hay ya el discurso moral de un fraude, y hay que analizar lo que ha ocurrido entre la renuncia del diputado y presidente de la Cámara, Víctor Borda, y el momento que la señora Áñez es investida en el cargo de presidenta. Si entre la renuncia y el momento de la investidura hay hechos irregulares, hay hechos que configuran tipos penales, es el objeto de esta investigación penal. Yo creo que es bueno recordar que quemaron la casa de muchos dirigentes, de muchos políticos, que torturaron a ciudadanos, que secuestraron al hermano del diputado Borda y que él en la mañana del día en el que se producen todas las situaciones que son objeto de juzgamiento había ya renunciado. Y él, a partir de esa renuncia, había dejado de ser presidente de la Cámara de Diputados, había asumido en ese caso la primera vicepresidenta, Susana Rivero, y todo lo que ocurre en el transcurso del día con la grave conflagración y confrontación entre bolivianos tiene un grupo de personas que definen en los siguientes días cómo se va a conformar el gobierno. La persona que encabeza este proceso o que es parte de las decisiones principales y va a ser objeto de este proceso es la señora Áñez. La señora Áñez, el señor Coimbra, que ha sido su abogado, y el señor Guzmán, que como diputado supraestatal el primero y diputado nacional el segundo, generan una serie de acciones que están en este momento objeto de la investigación. Entre la renuncia del presidente Borda y la asunción del mando de la señora Áñez se han desarrollado una serie de acciones, una serie de decisiones que son objeto en este momento de un proceso penal, porque nadie puede ser arbitrario, nadie puede ser impune permanentemente. La tesis de Lidia Patti y la teoría del caso del Ministerio Público sostienen que entre ese periodo de tiempo ha habido decisiones contrarias a nuestro Código Penal. Ha habido la desestabilización y las resoluciones contrarias a nuestra Constitución y las leyes, y ha habido formas de abuso de autoridad. El día de ayer se han apersonado en el proceso el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. La tipificación inicial que plantea la diputada Lidia Patti está variando en el desarrollo del proceso y definitivamente la teoría del caso que se tendrá que construir y analizar por parte de los actuales denunciantes, me refiero al Ministerio de Gobierno y a la Procuraduría, enfocará esta perspectiva constitucional. ¿Existió un golpe de Estado? No lo va a definir ni el Ministro de Justicia ni el Gobierno Nacional, lo va a definir ahora
como debe ocurrir en un Estado de Derecho, el Ministerio Público y un juez. Un juez con todas las garantías del debido proceso. Esa respuesta que recibamos del órgano judicial es la que debe definir si existió o no un golpe de Estado en el país. Esto es lo que ocurre en una sociedad que respeta la justicia y un Estado de Derecho. No vamos a seguir con el debate mediático, que es muy importante y esclarecedor, porque necesitamos justicia, y la justicia solamente se puede definir en un tribunal. Ministro, ¿qué es lo que pasa con otros colaboradores, ex colaboradores de la presidenta, que también fueron en su momento asambleístas? Yerko Núñez, la ex ministra de Medio Ambiente, salieron de ahí, luego fueron autoridades. ¿Qué es lo que pasa? ¿También van a ser investigados, van a ser detenidos? En este proceso se ha detenido al almirante Arce, que él era el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Hay inicios de investigación contra todas estas personas, las personas que toman las decisiones dentro del caso, pero hay que señalar algo con claridad: la responsabilidad penal es intuito persona. No todos los ministros o los futuros ministros tuvieron una participación, no todos los policías fueron parte de un motín, en los términos que se ha planteado en la historia del país ya, y no todos los militares han sido parte de la solicitud de renuncia del expresidente Evo Morales. La responsabilidad penal tiene que analizarse con mucho cuidado y es personal. En este momento no hay ataque ni a la institución policial, ni a la institución militar, ni a todas las personas que han tomado una postura política el momento en el que se dio la crisis en el país. Acá lo que se está juzgando son las decisiones en contra de la ley, en contra de la Constitución, y que están tipificadas por el Código Penal. Entonces es muy importante analizar el caso de cada persona, intuito persona, de manera personalísima. Jamás se va a poder juzgar a una institución, lo que se va a hacer siempre es respetar esta teoría del caso y la responsabilidad de cada persona individual. Cuando me pregunta qué está ocurriendo con todos los posibles actores involucrados, debe ocurrir esa lógica. El Ministerio Público define, el juez es informado y se toman las decisiones dentro de la justicia. Hay un prófugo de la justicia en este momento, que es Yerko Núñez, como parte de este primer nivel, y existen personas que están en este momento siendo solicitadas a nivel internacional para ubicarlas, para poder comunicarles oficialmente sobre la existencia de este proceso, como Arturo Murillo, Fernando López. Y estas personas en este momento tienen todas las garantías de parte del gobierno, de un debido proceso, de un respeto a sus derechos y garantías, y fuera importante que estén en el país para rendirle cuentas a la justicia. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Ministro, me queda una duda. Para que también este hecho sea tipificado como un golpe de Estado, ¿se va a contemplar el pedido que hacen algunos sectores para que Evo Morales renuncie? El caso concreto de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo. Mira, lo que debe ocurrir en un proceso penal es entender que no existe un tipo penal de golpe de Estado. No hay un delito como tal que tipifique la figura de golpe de Estado. Existen delitos que se realizan para lograr ese resultado. Y por lo tanto, un ejercicio de libertad de expresión como el que ha podido realizar una persona que solamente ha expresado sus ideas y su postura política, no puede ser punible. El pensamiento y la libertad de expresión están garantizados en el país. Pero cuando alguien piensa y opina y realiza acciones que están tipificadas, tiene que responder ante la justicia. Todos los bolivianos que hayan tenido un pensamiento y que hayan expresado en el momento de la crisis ese pensamiento, no deben estar preocupados. Por eso es algo muy importante señalar: el gobierno nacional no tiene listas de perseguidos, ni tampoco hace falta que exista un escenario de refugiados en el comité cívico o personas que estén llamando a la confrontación entre bolivianos. La responsabilidad penal existe entre la exteriorización del pensamiento a una acción y la tipificación por el Código Penal. Quien actúe en contra del Código Penal y comete un delito tendrá que en conciencia estar preocupado y, como muchas personas, darle cuentas a la justicia. Lo contrario, la opinión, la posibilidad de expresarse, así sea de forma muy crítica y muy vehemente, como ha estado ocurriendo en muchos momentos de la vida del país, es parte de la libertad de expresión y debe ser tolerado. Se recomienda siempre, y creo que la altura en el debate público de ideas debe ser de respeto entre todos los bolivianos. No debemos llevar a una confrontación innecesaria al país,
pero la libertad de expresión está garantizada. No puede por ningún motivo perseguirse. Ministro, ¿qué papel podría jugar en todo este caso la ex senadora, la ex presidenta del Senado en realidad, Eva Copa, el ex presidente de la Cámara de Diputados? También van a ser convocados a declarar. ¿Qué pasa con Adriana Salvatierra dentro de ese círculo en el cual se habría determinado, por lo menos según lo que se decía en ese momento, pacificar el país? Los hechos son los que marcan el inicio de la teoría del caso de la Fiscalía. A partir del secuestro y la quema de casas en Potosí, la renuncia del diputado Borda, hasta el momento que es investida con el mando presidencial. Los hechos posteriores deben ser objeto de un juicio de responsabilidades. No pueden ser objeto de este proceso porque ya en ese momento la señora Áñez pasa a ser una gobernante de facto, fruto de un golpe de Estado. A partir de ese momento ella tiene el privilegio constitucional y las acciones se juzgan con un caso de corte, con un juicio de responsabilidades bajo la ley 44. Con esto quiero señalar que la tipificación y la acción objeto de proceso es hasta el momento de su investidura, hasta el momento en el que la señora Áñez mantiene su condición de ex senadora del país. Todas las acciones posteriores no pueden ser objeto del proceso penal, de este proceso penal. Todas las acciones posteriores tienen que ser objeto de un juicio de responsabilidades. Y aquí hay que ser muy claro, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en ningún momento avaló las acciones que se realizaron. Su expresidente, Petronio Flores, ha declarado ya en un proceso que también ha concluido en la Asamblea Legislativa que existió un comunicado sin ninguna fuerza y efecto vinculante. El decir y sostener que hay una legitimación de un acto irregular es como decir que la muerte de una persona puede ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico y no perseguida por el Ministerio Público porque el asesino pida disculpas o porque la familia de la víctima que ha fallecido la lleve a enterrar o le dé condiciones de vida a sus huérfanos, a los hijos de la persona fallecida. Ha ocurrido un delito, disculpe que utilice ese ejemplo, y todas las acciones posteriores y las acciones mitigantes y las acciones de pronunciamiento que puede existir no pueden ser objeto de ser consideradas parte de la acción penal. La acción penal tipificada y sancionada es la decisión que toma el grupo de la señora Áñez y su entorno para asumir el poder de manera irregular, de manera contraria a nuestra Constitución. Eso es lo que se está juzgando. Hechos posteriores tienen que ser analizados bajo una teoría del caso por el Ministerio Público, por el órgano judicial y tendrán que merecer la sanción que corresponda. Lo que vamos a hacer siempre es garantizar que cada quien cumpla un rol. En esta entrevista estoy planteando elementos de dominio público que están en los expedientes, que es importante que el país conozca, pero el rol principal en este caso lo va a tener la Fiscalía General del Estado, el doctor Lanchipa y toda la estructura del Ministerio Público, con el control y la decisión final de la justicia, que va a tener que actuar en este caso en forma independiente. Para esto que hemos hablado muchas veces en este mismo set, queremos los bolivianos una justicia independiente, una justicia que nos garantice a todos de verdad una respuesta en derecho, una respuesta alejada de las presiones mediáticas, políticas o económicas. Necesitamos recuperar la confianza en la justicia y este caso y los que vienen en el país deben mostrarle al país este cambio profundo que queremos hacer en la justicia y que pasada la elección de municipios y gobernaciones la estamos retomando con toda la fuerza necesaria. Es el compromiso hacia los 200 años de vida del país, tener una justicia que esté libre de todo cuestionamiento de parcialidad. Hay que buscar esa justicia independiente y ese es el camino que debería unirnos a los bolivianos en los próximos años. Ministro, ya para terminar, una de las movilizaciones grandes que se tiene el 2019 está en Santa Cruz. Hay un líder que está a la cabeza de esta movilización y que es más, le da una determinada fecha al expresidente Evo Morales para renunciar. Llega hasta la ciudad de La Paz, Fernando Camacho, con la carta donde le pide su renuncia. ¿Qué papel juega Fernando Camacho en este juicio que se le ha iniciado a Yanine Áñez? Luis Fernando Camacho es uno de los acusados principales en este caso, en la teoría del caso de Lidia Patti. Él tenía que haber sido notificado antes del proceso electoral
Me parece que con prudencia el Ministerio Público ha diferido su declaración. Como todo ciudadano está cubierto por el principio de inocencia, pero hay que señalarle lo mismo que al señor Murillo, al señor Camacho, que está invitado a traerle la respuesta en forma de carta, pero esta vez va a tener que ser oral al Ministerio Público de nuestro país. Tiene que presentarse, tiene que presentar sus memoriales, tiene que apersonarse y tiene que ser parte de este proceso. Definitivamente, él es una persona que en este caso debe darle cuentas al país. El principio de inocencia que le garantice un debido proceso también le da la garantía de presentar todas las pruebas, todos los argumentos y todas las ideas que él considere necesarias. El Gobierno Nacional le garantiza ese debido proceso y es correcto y oportuno señalar que la diputada Lidia Patti y el Ministerio Público han estado difiriendo su declaración, que debió haber sido ya en diciembre. Ya han pasado muchos meses, ha pasado la elección, tenemos resultados y creo que lo apropiado es que él se pueda personar lo más pronto posible y hacer escuchar su voz. Creo que esa es la invitación que debemos extenderle y garantizarle el debido proceso. Es lo que va a ocurrir con todos los bolivianos. Si es que no se aproxima a dar su declaración, ¿podría ser detenido, ministro? Todos los bolivianos que no se apersonan ante el Ministerio Público a su llamado deben ser aprehendidos y conducidos por la fuerza pública para que presten esa declaración. Ministro, muchas gracias por su tiempo. A las órdenes. Estaba el doctor Iván Lima, ministro de Justicia, conversando